Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Vamos a hacer un chequeo antes de arrancar. ¿Tienen a mano las Biblias en cualquiera de sus formatos? ¿Sí? ¿Equipo de mate listo? ¿No? Les doy un minutito para que lo preparen. Y comenzamos. ¿Bien? Bueno, yo no me preparé. Acá está. Bueno, quiero invitarlos primero que busquen en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a ir al capítulo 1, y vamos a leer, que no se me huele nada, del 3 al 11. ¿Estamos? Dice lo siguiente. Pablo le está escribiendo a los filipenses y les dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense que así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Se me voló todo. Bueno, cuando empecé a leer este pasaje de la Biblia, hubo un versículo que me llamó la atención, que es el siguiente, el versículo 8. Dice, vamos a releerlo, que dice: Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y vemos que Pablo estaba, por lo que en el tiempo que escribió la carta de Filipenses, ya estaba encarcelado. Ya había pasado tiempo. Y en este versículo demuestra un afecto y una cercanía con la iglesia de Filipos que es muy impresionante. Y a mí me llevó a preguntarme qué es lo que hizo que este afecto sea tan fuerte. ¿Qué hizo que Pablo experimentara esto por los filipenses? Entonces, lo primero que se me ocurrió fue ir al libro de Hechos y ver qué se dice ahí de la historia de la iglesia de Filipos, y me puede dar quizá algún dato que me ayude a entender por qué Pablo escribe esto, ¿no? Que, vamos a leer de vuelta el versículo 8, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Cómo se llevó a generar ese lazo tan fuerte? ¿Bien? Así que vamos a mirar, no vamos a leer, pero quiero que me acompañen ahora a Hechos, y vamos a ir al capítulo 16, para ver si encontramos por ahí alguna pista que nos ayude a entender este lazo tan fuerte entre Pablo y los hermanos de la iglesia de Filipos. ¿Bien? Y si uno va al capítulo 16, va descubriendo, por ejemplo, cómo Pablo llega a la zona de Filipos por la guía del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en el capítulo 16 de Hechos, los versículos 6 al 20. Cuenta un poquito también una historia muy conocida del libro de Hechos, que es la conversión de Lidia. ¿Se acuerdan que Pablo llega a la ciudad de Filipos y sale a predicar, se va a un río y ve a una mujer, y esa mujer acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, y después toda su familia? Que también vemos que cuando Pablo comienza a trabajar, al poco tiempo ya empezó a haber oposición, y esa oposición terminó en que
Pablo y su compañero de trabajo Silas terminan siendo golpeados y encarcelados y después liberados milagrosamente. Y eso lleva a que se convierte, ¿se acuerdan? El carcelero y toda su familia, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Pero cuando uno mira en el capítulo 16 de Hechos, a ver, el versículo 12, vamos a buscar el versículo 12, de allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana, y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días, ¿bien? Y si avanzamos un poquito más en el relato, en el versículo 18, cuando Pablo tiene ese momento en que se produce la liberación de esa chica que tenía el espíritu de adivinación, dice que esa chica iba detrás gritando, siempre que Pablo iba predicando el Evangelio, iba como molestando, y en un momento, en el versículo 18 dice, así continuó durante muchos días. Lo que quiero mostrarles con esto es que Pablo estuvo en Filipos, no estuvo meses, no estuvo años, sino que estuvo días, y que ese tiempo que estuvo ahí en Filipos fue breve, pero intenso, ¿bien? Y entonces sigo sin entender por qué, si él estuvo no mucho tiempo compartiendo con esos hermanos, se produjo un lazo tan fuerte entre ellos. Bien, así que vamos a volver a Filipenses y nos vamos a quedar ahí. Les invito a que busquen otra vez el capítulo 1 de Filipenses. Y creo que la clave que para empezar a revelar esto está en el versículo 5, que dice lo siguiente del capítulo 1 de Filipenses. Por acá está. Dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo, muchos años después, ya estaba en la cárcel, y ahí nos da una pista de que estos hermanos, los primeros que se habían convertido, perseveraban en la fe y que habían participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿bien? Así que hubo ahí una relación en el medio que continuó más allá del tiempo que Pablo estuvo en la ciudad de Filipo. Esos hermanos no solamente creyeron, sino que continuaron propagando el Evangelio. Y después tenemos una pista también más adelante que Pablo en el capítulo 4 les reconoce y les agradece algo a la iglesia de Filipos, que es lo siguiente. Vamos a ir al capítulo 4, al versículo 16, y dice, sin embargo, vamos a leer el capítulo 4 del 14 al 16, dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, ahí cuando estábamos viendo en el capítulo 16 de Hechos, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Así que ahí ya notamos que la relación entre la iglesia de Filipos y Pablo continuó bien con el tiempo, y se preocuparon por él. Y dice, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Y fíjense, esa relación hizo que ese apoyo que dieron a Pablo en ese tiempo sirviera para que se pudiera establecer la iglesia de Tesalónica, ¿no? Esa ayuda que le llegaba a Pablo hizo que él pudiera trabajar en esa ciudad, y gracias a eso hoy nosotros también somos bendecidos, no solamente con la carta de los filipenses, sino la carta a los tesalonicenses. Así que cumplieron un rol importante en el ministerio de Pablo los filipenses. ¿Y qué compartían Pablo y los hermanos de Filipos así en común? Y te encontramos fácilmente tres cosas. Que se me vuela todo. Una es una fe en común, una tarea en común, que era la de compartir el Evangelio, y después la ayuda mutua. Bien, no quedó ahí, sino que los hermanos de la iglesia de Filipos estuvieron atentos a las necesidades de Pablo y estuvieron ofrendando y velando por él, incluso años después. El contacto siguió, vemos que Pablo, estando encarcelado, se ocupó de enviar esa carta a la iglesia de Filipos, y en Hechos 20, los versículos 1, 3 y 6 nos da pistas de que Pablo ha podido visitar otra vez a la iglesia de Filipos. O sea que hubo un lazo ahí que nos iba o algo que los comunica, que los enlaza, que es la fe, una tarea en común
y una preocupación mutua, ¿no? Del uno del otro, ¿bien? De Pablo por la iglesia y de la iglesia por Pablo. ¿Saben una cosa? Este año tuve el privilegio de poder servir por primera vez en la cocina del campamento ahí de Sierra de la Ventana. ¿Bien? Y quería contarles cómo es ese trabajo, ¿bien? Tuve el privilegio de trabajar ahí, yo era el nuevo, no sé si había alguno otro más que ingresara conmigo en este año, pero eso me dio la posibilidad de ser un observador privilegiado de cómo se gesta todo esto, ¿no? Así que anoté algunas cosas, y lo primero es darle un poco de épica al asunto, ¿bien? Algo destacable es que los cocineros del campamento son los primeros en llegar y los últimos en retirarse, ¿no? Parece como un regimiento de, no sé, los US Marines, ¿no? Primeros en llegar y los últimos en retirarse. Tiene cierta, así como épica. Y lo cierto es que, si bien eso es real, que son los primeros en llegar y los últimos en retirarse, los preparativos arrancan muchísimo antes, ¿no? Con la elección del menú, que es desayuno, almuerzo, con entrada, plato principal y postre, para los que no saben, cena, con entrada, plato principal y postre, que implica la búsqueda de presupuesto, la posterior compra de la mercadería, ¿no? Hasta ahí, nada que nos sorprenda. También es empezar a preparar todas las cosas que ya se podían llevar prehechas, ¿no? Por ejemplo, este año se prepararon pisetas. ¿Cuántas pisetas se prepararon? ¿Alguno de que me tire el dato? ¿Cuántas habíamos hecho? Cerca de 500 pisetas hubo que preparar, ¿no? Bueno, después había que controlar todos los elementos que había que llevar para la cocina, para que estén listos y preparados, ¿no? Ollas, sartenes, freezer, hornos, ralladores, máquinas para cortar fiambre, todo eso. Después de eso hay que armar el tren logístico, ¿bien? Había que buscar toda la mercadería, cargar todos los equipos, los insumos, transportarlos en 2 camionetas y 2 carros, y transportarlos hasta el lugar del campamento, que eso se hace el día previo al inicio del campamento, descargar todo, armar la cocina, todo eso antes de que lleguen los campamentistas, ¿no? Y una vez que el campamento arranca, el trabajo es muy intenso. Se inicia bien temprano en la mañana, preparando el desayuno, y casi que no terminás de preparar el desayuno, que ya estás comenzando a preparar el almuerzo, ¿bien? Se prepara y se sirve. Después se lava todo lo que se usó en la cocina, se deja todo impecable y ordenado, y en la siesta tendrás, ¿qué? 2 horas de tiempo como para ir y ponerte en remojo en el arroyo, y ya a las 5 y pico, ves que otra vez la gente de la cocina empieza a desfilar lentamente para su puesto para comenzar la tarea de preparar la cena, ¿no? Y bueno, se termina tarde en la noche, a las 10, 11 más o menos, está cerrando el kiosco, por así decirlo, y así todos los días, ¿no? Jueves desde el mediodía, viernes, sábado y el domingo hasta el mediodía, pero el trabajo no finaliza ahí, sino que después hay que limpiar, desarmar, cargar todo de vuelta, transportarlo hasta la iglesia, descargarlo, y después de eso, otro día hay que ir, ver que esté todo bien, ver que se rompió, que se perdió, si está todo bien limpito, se guarda todo hasta que se necesite otra vez, y ahí finalmente termina la tarea de los hermanos de cocina, ¿no? Los hermanos que allí sirven, lo que pude ver es que están experimentados, que trabajan coordinados de manera eficiente, parecían hormiguitas, ¿bien? La verdad que iba todo muy rápido, todo muy engranado, muy bien. Se debe destacar también la tarea de guía y liderazgo de los que están al frente de esta tarea. Y el ambiente de trabajo es bueno, muy bueno, pero no les voy a negar que son muchas horas de trabajo, con mucho calor, y eso pone a prueba los temperamentos y la paciencia. Así que hubo chispazos, no les voy a negar que no. Pero bueno, es parte, nada serio, pero
es parte de la experiencia, ¿no? Y algo que a mí algo muy lindo que me quedó de todo esto, aparte de la intensidad del servicio y todo eso, era el momento de compartir la comida. En cada etapa, en los preparativos antes del campamento, en el campamento y después del campamento, cuando ya estábamos guardando todo, siempre había un momento donde nos sentábamos a comer. Y ese momento es muy lindo. Yo tengo una imagen que me queda para mi memoria para los años que vengan, que es la mesa larga, que los que han ido al campamento y han entrado para el kiosco a buscar agua del mate, sabrán, vieron una mesa bien larga en el medio de la cocina, ¿se acuerdan? ¿La vieron? Y nos sentábamos ahí a comer. En algún huequito que se armaba en la noche nos sentábamos a comer y ese momento es muy lindo, porque en ese momento, para empezar, siempre hay mucha risa, algo destacable. Y después siempre iban surgiendo ideas y de qué manera había que mejorar o perfeccionar, ajustar el cálculo. Un día le erramos y nos sobraron un montón de fideos porque había sobrado pastel de papa del momento y cosas así. Bien, pero se daba una dinámica muy interesante del servicio y a su vez el compartir y el alimento de por medio. Eso estaba muy bueno, cómo estrechaba los lazos. Y acá notaba que justamente contábamos con un objetivo claro, ¿no? Y era de ser de bendición a nuestros hermanos. ¿De qué manera? Alimentándolos. ¿Bien? El servicio, con la superación de obstáculos, una noche nos quedamos sin huevos y había que hacer milanesas, o sea, nos quedamos cortos y había que resolver y había que tomar una decisión rápida y bueno, siempre se encuentran maneras de superar esas cosas, las dificultades interpersonales que les conté, que a veces se dan algún tipo de chispazos, pero disfrutando, compartiendo los alimentos y todo eso, lo que hizo fue generar entre nosotros mayor hermandad. ¿Bien? Teníamos el objetivo en común de servir a nuestros hermanos, de ser de bendición, preparando los alimentos, ¿bien? Y eso lo que generó entre nosotros, lo que generó entre los hermanos con los que trabajé este verano es mayor hermandad. Yo pude conocerlos más porque tuve que trabajar a la par de ellos, pude hablar con ellos, pude conocerlos más porque en el momento de las comidas se daba para conocer un poco más de sus historias, de lo que puedo conocerlos en el trato por ahí un domingo o un sábado, en un momento que me los cruzo. Pero todo eso fue generando lazos profundos entre nosotros. Y eso me ayudó a entender lo que Pablo le sucedía con la iglesia de Filipos. La tarea, una fe en común y esa relación mutua hizo que se generara una mayor hermandad. Así que hoy, hermanos, en este picnic vamos a tener un poco de esto. Vamos ahora, en un rato, cuando terminemos, vamos a tener la posibilidad de compartir charlas, compartir los alimentos. Vamos a tener la posibilidad de hablar con gente que por ahí, más que un saludo eventual, no tenemos. Y bueno, ahora va a haber tiempo como para conocernos un poco más. Pero yo quiero que escuchemos algo que Pablo le decía a los hermanos de Filipos, ¿bien? Un llamado de atención. Vamos a ir otra vez al libro de Filipenses. Vamos a ir al capítulo 1, al versículo 29, y vamos a leer hasta el capítulo 2, al versículo 4. Y presten atención. O sea que Pablo tenía una excelente relación con la iglesia de Filipos, una relación profunda que fue muy, podríamos decir, que estaba cimentada en la fe, y después enriquecida por el servicio y la preocupación entre unos y los otros, ¿bien? Y después les dice, en el versículo 29 del capítulo 1, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y ahora saben que sigo sosteniendo. Por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Fijémonos un poquito así de eso que les dijo. A ver, ¿qué le dijo Pablo a la iglesia?
Primero, no solo creer, sino también sufrir por él. El sufrimiento, Pablo le tocó sufrir por él, fue apaleado, apedreado, encarcelado, pero a veces el sufrimiento puede implicar pasarse 10 horas en una cocina pelando cebollas por el otro. ¿Bien? Y después le dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Si yo digo que soy cristiano, esto tiene que generar algo en mí. Si Cristo está en mí, me tiene que generar algo, me tiene que mover a algo. Si yo recibí algún consuelo en su amor, en el amor de Cristo, en el amor de los hermanos, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto, porque a veces en nuestra relación con los hermanos tenemos personas con las que tenemos realmente una relación afectuosa, todo esto me tiene que llevar a lo que dice después los versículos 2 al 4 de Filipenses, ¿no? Dice, los tiene que llevar a, lo vamos a repetir de vuelta, 2 al 4, dice, si Jesús está en ustedes y han experimentado lo que es estar viviendo en Cristo, dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Queridos hermanos, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, esto debe llevarlo a la acción. La iglesia no para, ¿bien? Y hoy, esta actividad un poco es el pistoletazo de inicio de un movimiento más intenso, podríamos decir. La iglesia nunca para, tengan en cuenta eso. No hay periodo de vacaciones en la iglesia permanentemente se mueve. Y la forma en que la iglesia sirve lo hace en múltiples niveles y no solamente llenando puestos en la estructura que la iglesia tiene, que es buena y necesaria, sino que hay múltiples maneras de servir y hacerlo permanentemente. Las oportunidades de servicio son dinámicas y aparecen a cada momento. Hoy mismo, en un ratito, usted puede tener la posibilidad de servir a alguien y ser de bendición a alguien. No la desaproveche porque eso trae como beneficio lo que le pasó a Pablo, que es una relación más profunda con el hermano. Aproveche las oportunidades de servir, bendiga a otros en su servicio, comparte el evangelio, sufra si es necesario, alégrese y ría cuando se pueda, como hoy, dentro de un rato, disfrute de esa hermandad que se genera, porque esa hermandad se genera también en el roce, cuando las cosas no van bien, pero se pueden superar. Todo eso genera hermandad y genera un crecimiento sólido si lo hacemos en Cristo. Y teniendo presente que todo lo que hagamos no es para mí, para lucirme, sino que todo es para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga.